swipe at fun. She gives me a reason, set in my sights. La la tonight, she comes. 3 minutos. A ver si es verdad. ¿Por qué cierras la puerta? Porque llevo toda la noche oyendo ruidos. Qué raro que llegues tan pronto. ¿Tanto te aburrías? ¿Pero qué vienen tantas prisas? Vengo a cambiarme. ¿Cambiarte? Ah, ¿pero te vuelves a ir? Mira qué camisa me he puesto. La camisa nueva. Joder. Joder, joder, eso digo yo. Joder, el imbécil del jefe de ventas. En uno de esos aspavientos, mira, todo el café encima. Ya. Menuda cenita me han dado. Ya. ¿A ti qué coño te pasa? ¿A mí? Nada. Que tenemos mosqueo, ¿no? ¿Qué quieres? Yo no elijo cuando salgo a cenar con mis jefes. Mosqueado tenía que estar yo por colgarme el teléfono al mediodía. ¿Dónde está mi camisa azul? Abajo. Tus cenas me hacen muchas gracias así de repente. Unos alemanes que acaban de llegar y se tienen que ir mañana, que tenemos que ir a cenar con ellos, que es muy importante. Esta noche quería salir, ¿sabías? No sabía. Toda la noche aquí como una idiota comiéndome las uñas sin poder dormir. Bueno, mañana salimos a cenar, ¿no? Mañana trabajo de noche. Bueno, los alemanes estarán llegando, así que... ¿Llegando? ¿Llegando a dónde? A la cafetería del hotel. En el restaurante no hemos hablado de nada. Bueno, chorrada, ya sabes. Además nos estaban echando. Hasta el mantel nos han quitado de todo, qué gente. ¿Y tú con quién has venido? Aquí, con Pepe. Nos hemos adelantado y está abajo esperando. Pepe, ese putero, ese golfo. Ay, joder. Eso, joder. Seguro que estáis con dos golfas, dos de esas amiguitas de ese sátiro. ¿Tú te crees que yo soy idiota? Yo aquí toda la noche en vela y tú con ese salido, riéndole las gracias y pagándoles copas a dos pelanduscas. La última vez, ¿me oyes? Estoy harta. Algún día te vas a llevar una sorpresa. Oye, por favor, baja la voz que son las 2 de la mañana. Estoy en mi casa y grito cuando me da la gana. Bueno. Eso, vete y súbete la bragueta, cerdo. Oye, no me cierres con pestillo que si no, no puedo entrar. Ah, ¿pero vas a volver? ¿Qué pasa, que no lo tienes muy claro? ¿Antonio? ¿Estás sentado, cariño? Pero ese capullo no tenía cena. Sí, pero ha venido a cambiarse la camisa porque le han tirado una taza de café encima. Una taza de café, la cafetera la habría tirado yo. El frío y el susto que me ha hecho pasar es muy cabrón. Pobrecito mío. El frío que ha pasado hoy. ¿Seguro que se ha ido? 1000 veces te lo he dicho, Ana. Cada vez que vengo a esta casa me pongo histérico y un día me va a dar algo. Ya le dije al médico, tengo que tener cuidado con los sustos. Vale. Y encima, mira, me ha dañado todo el brazo. Bueno, vale, ya ha pasado, ¿eh? ¿Te crees que yo no me he asustado? ¿Eh? ¿Quieres tomar un café? Sí, anda, tráeme algo. ¿Dónde está mi ropa? Debajo de la cama.
Dios mío. Todavía me bota el corazón. ¡Qué susto me lleva! ¡Cierra el pestillo! ¡Es capaz de volver a lavarse los dientes! Tranquilo, Antonio, tranquilo. Oye, ¿tú vives en el segundo o en el tercero? Tercero, ¿por? No, nada. Es que ya no me acordaba. Menos mal que has dicho 3 minutos. Mi mujer, ya sabes, estaba despierta y le ha dado por montarme el número. No le gusta estar sola. Puedes estar seguro. ¿De qué? Que no le gusta estar sola. I like things that go fast, 'cause I know the good things don't ever last. I like believing in what I want to. I don't like no one to tell me what to do. And I like the times that we've had, but I couldn't tell you